Hoy les traigo una historia, casi una fábula moderna, que nos llega desde el frío norte de Finlandia. Va de un bosque que tenía un deseo muy humano, y de cómo recibió una respuesta que consiguió iluminar la noche más oscura. Es, en el fondo, una pequeña lección sobre cómo podemos afrontar nuestros propios inviernos. A ver, imagínense la escena. Un bosque de abetos en Finlandia. Cada año, con la llegada del otoño, se preparan juntos para lo que se les viene encima. El larguísimo, gélido y sobre todo solitario invierno ártico. Pero como van a ver, no es solo el frío lo que les quita el sueño. Y es que los abetos, verán, son seres muy sociables. La hibernación de los demás animales los dejaba sumidos en una tristeza muy profunda, esa que a veces nos trae el silencio y la quietud. Así que, después de darle muchas, pero que muchas vueltas, a estos árboles se les ocurrió un plan de lo más audaz. Pues sí, decidieron que lo mejor que podían hacer era escribirle una carta a su vecino más famoso, que resulta que vivía a solo unos kilómetros de allí, Papá Noel. Pero ojo, que no iban a pedirle cualquier cosa. Ahí es nada, una petición asombrosa, ¿verdad? No pedían un poquito más de sol o que nevara menos, no. Pedían literalmente cambiar las estaciones por completo. Y es que a veces, cuando el malestar es muy grande, la única solución que se nos pasa por la cabeza es cambiarlo todo de raíz. En la carta, claro, detallaron su sufrimiento con una claridad que conmueve. No era una simple queja, era un lamento de verdad, muy profundo. Hablaban de la soledad, de la oscuridad que no les dejaba ni saludar al sol, de ese silencio abrumador y hasta del peso de la nieve que les partía las ramas. Pero lo interesante es que no se veían a sí mismos solo como víctimas. ¿Qué va? En la carta dejaban clarísimo su papel fundamental en el ecosistema. Se presentaban como guardianes, como la voz poética del planeta. Fíjense, incluso en el peor de sus momentos no se olvidaban de su propósito. Y ahora, claro, la historia cambia de perspectiva. Papá Noel acaba de recibir esta carta tan potente y de repente se encuentra con un problema mayúsculo. Papá Noel entendía perfectamente su dolor. Se notaba que la petición era justa, que se la merecían, pero él sabía que no tenía el poder para concederla. Estaba totalmente atrapado. Sentía la angustia de los árboles casi como si fuera la suya. Esa impotencia que se siente a veces cuando no puedes aliviar el sufrimiento de alguien. Sabía que Gaia, la tierra, era consciente de todo y que necesitaba una sabiduría que iba más allá de lo evidente. Tuvo que pasar un año entero, un año de meditación, de largas conversaciones con Gaia, hasta que, con la primera nevada de la temporada siguiente, Papá Noel por fin encontró la respuesta que tanto buscaba. Su carta de vuelta empezaba, para empezar, con una disculpa sincera y un reconocimiento profundo. Les expresó su admiración por la labor tan increíble y única que los árboles hacían por el planeta, dándonos a todos algo tan vital como el oxígeno. Y entonces les explicó la cruda realidad. Cambiar las estaciones estaba completamente fuera de su alcance. Alterar la órbita y la inclinación de la Tierra provocaría una catástrofe climática global que, afectaría a todos los seres vivos. Pero antes de nada, Papá Noel validó lo que sentían. Reconoció su perspectiva. Porque seamos sinceros, cuando estamos metidos en un problema hasta el cuello, es casi imposible ver más allá del dolor. Para ellos, el invierno era simplemente desolación. Y fue justo entonces cuando Papá Noel les ofreció un cambio de perspectiva, la visión de Gaia. Les mostró que ese mismo manto de nieve del que se quejaban era, en realidad, la mismísima fuente de la vida. Se transforma en agua divina que permite que la primavera renazca. O sea que su invierno no era el final, sino la condición necesaria para su tan deseada primavera. A veces aquello que vemos como nuestro mayor obstáculo es en realidad la semilla de nuestra futura fortaleza. La conclusión de su carta, por tanto, fue clara. No podía cambiar el calendario. Pero la historia no terminaba ahí, ni mucho menos. Les prometió un regalo, un presente inmaterial para la siguiente Navidad. A mediados de otoño, los árboles se juntaron para leer la respuesta. La lectura estuvo, como se pueden imaginar, llena de emociones. Por un lado, tristeza y decepción, sí, pero también una nueva y expectante esperanza por ese misterioso regalo. Y llegó el momento. En la noche más oscura del año, justo un minuto antes de la medianoche, todos los árboles del bosque, en un silencio absoluto, alzaron sus copas hacia el cielo helado, esperando. Y entonces ocurrió. El cielo estalló en una danza de luces brillantes y coloridas. No les quitó el invierno, pero les dio luz en medio de la oscuridad. Gaia los obsequió con la increíble belleza de la aurora boreal, un regalo para transformar su manera de vivir el invierno, no para eliminarlo. Y así, esta historia nos deja con una reflexión final. En lugar de luchar tanto para eliminar nuestras dificultades, para borrar nuestros inviernos personales,
¿Y si la verdadera sabiduría estuviera en aprender a encontrar la belleza y la luz dentro de ellos?